Celebra hoy día la iglesia San Ramón Nonato. Un nombre como extraño, ¿no les parece? Para alguien que sí ha salido del vientre de su madre y en realidad él no nació. Pertenecía a una familia, a la nobleza, nació el año 1204 y San Ramón salvó su vida de milagro. Estaban velando a su madre cuando un pariente que llegó al velatorio dijo, pero ¿acaso la señora no estaba esperando un bebé cuando murió? Entonces le dijeron, sí, efectivamente. ¿Y el niño nació? ¿Cómo está él? No, si ella murió, pues. Entonces esta persona dijo, pero ¿cómo? Si hay que tratar de ver si el niño se lo puede salvar. Y entonces abrieron el cajón, dense cuenta lo tremendo de la historia, abrieron el cajón y esta persona le hizo un corte en el estómago a la madre difunta, de tal manera de que pudieran sacar al niño y asegurarse entonces de que no se muriese. Y efectivamente, y a Dios gracias, lo encontraron vivo. Y dentro de esta tragedia y con feliz término, San Ramón Nonato va entonces a crecer sin mamá de la tierra, pero él va a dedicarse con gran afán a honrar a su divina Madre del cielo. Su padre va a tener proyectos para con él, va a querer que tenga una buena profesión, para cumplir los deberes propios de la nobleza. Y resulta que lo va a enviar a estudiar a Barcelona, y en Barcelona, en vez de estudiar y sacar una carrera y hacer buenos contactos, digámoslo así, resulta que se dedicó a las obras de caridad, a una serie de atenciones hacia los más necesitados. Y cuando su papá se enteró de esto, lo hizo volver a su tierra y le dijo, mira, si las cosas son así, entonces anda a cuidar los ganados. Y se dedicó un buen tiempo a cuidar los animales de la granja, del fundo, como diríamos en Chile. Y estando en esto, dicen las crónicas que él aprovechaba su trabajo de pastor, digamos, de guardián del rebaño, para dedicarse generosamente a la oración, para hablar con afán y de corazón a corazón con su Madre del Cielo. De hecho, ya le pusieron el apodo el Hijo de María, así se lo llamaba a Ramón Nonato. Y va a enterarse de San Ramón Nonato de que un tal Pedro estaba fundando una orden religiosa, pero una orden religiosa muy particular, una orden religiosa para redimir a los cautivos, una orden religiosa en honor a la Madre de Dios bajo la advocación de sus mercedes, es decir, de sus favores, de sus atenciones misericordiosas para con los pobres hijos de Eva. Y San Ramón Nonato va a tomar contacto entonces con este Pedro Nolasco se va a llamar, y va a incorporarse a sus filas, va a hacer el noviciado, va a terminar siendo sacerdote, va a cumplir con las atenciones que le han encomendado, pero su gran ensueño era poder partir a África, a poder redimir a los cautivos, que era como la obra cumbre de la orden de los padres mercedarios. Y para esto salían a predicar el evangelio a las plazas, a las calles, en tierra cristiana, y a pedir limosna para rescatar a los cristianos que estaban cautivos. Cosa que hizo, por supuesto, San Ramón. Y le tocó la oportunidad de ir a África. Y con todo lo que había ajuntado de limosnas, va a llegar a Argel y se va a encontrar con la más triste realidad de lo que significaba estar preso, esclavizado por los moros, discípulos de Mahoma. Las condiciones de los cristianos allí eran terribles, los malos tratos, la esclavitud, lleno de odiosidad hacia los cristianos, lo que significaba estar en las mazmorras, una cosa espantosa. Ni al peor enemigo uno se lo daría, como se puede, a veces se dice, ¿no? Ni a mi peor enemigo se lo daría. Y bueno, y San Ramón Nonato en estas condiciones
no solamente va a gastarlo todo pagando los rescates pertinentes para que esos cristianos esclavizados pudieran volver a tierra cristiana, sino que terminado eso, no quedándole una chaucha, dijo, y por último, yo me ofrezco a quedarme de esclavo aquí, pero me liberan a otros tantos más. Y le van a aceptar la propuesta y se van a quedar con San Ramón Nonnato, prisionero de los moros y habiendo librado a otros tantos cristianos. Y San Ramón Nonnato va a ser tal el trabajo que va a realizar en la prisión, que muchos cristianos que estaban débiles en la fe, imagínense lo que significa ser torturados, maltratados, humillados, y todo por simplemente rezar, por hacer la señal de la cruz, por reconocer a Jesús y a la Virgen, etc. Y bueno, San Ramón les va a dar un nuevo vigor a los cristianos. Y no solamente eso, les va a predicar el Evangelio a los mismos moros. Por lo tanto, comenzó a cundir la noticia y la preocupación también de las autoridades. Y aquí viene algo tremendo que le pasó a San Ramón Nonnato y que se lo puede ver en sus imágenes sagradas. Y es que a San Ramón Nonnato le van a poner un candado en la boca. ¿Se dan cuenta lo que significa eso? Un candado que le cerraba los dos labios de tal manera que no pudiese predicar el Evangelio, de tal manera que no pudiese hacer que los cristianos y que los moros que los escuchaban lo siguieran. Y entonces esto es tan impresionante, pasó un año así, le abrían el candado solo para que se alimentara con lo básico y así no se fuera a morir. Y resulta que San Ramón van a venir a rescatarlo otros cristianos, lo van a liberar con un pago de grandes sumas y San Ramón va a volver a su tierra a los oficios más humildes. Y cuando se enteró el Papa de la época, el Papa Gregorio, lo va a elevar al cardenalato, le va a dar el capelo cardenalicio por sus servicios a la Iglesia. Y había quedado tan maltrecho San Ramón, aun cuando seguía trabajando, que cuando el Papa lo hizo llamar, tenía 36 años San Ramón, resulta que en el viaje se murió. Estamos hablando de una persona muy joven y en este sentido, muy parecido, en el sentido del sufrimiento, del amor a la cruz, de la importancia de unir las contradicciones de la vida a nuestra gran y querida Santa Rosa de Lima, de quien hemos celebrado la fiesta ayer, su gran fiesta, y vamos a continuar honrándola con una devota octava piadosa en su honor. El sentido de los santos, de San Ramón, de Santa Rosa y de tantos santos que a la fragilidad humana y al corazón humano tan apegado a las cosas de la tierra le espanta, pero es el sentido de la cruz. Si Jesús nos redimió con la cruz, con los sufrimientos, con los malos tratos que Él padeció, con las humillaciones que sufrió, nosotros le podemos hacer el quita sino más a todo eso, porque a todos les va a tocar, de un día o de otro nos puede tocar. Y San Ramón lo ofreció todo por el rescate de los cristianos, para que perseveraran en la verdadera fe, para que no fueran corrompidos en la religión por los errores de Mahoma, para que murieran como buenos cristianos todos los bautizados y ojalá, hacer de los mahometanos cristianos verdaderos, adoradores de la Santísima Trinidad, amantes de Jesús y de María Santísima. Y tenemos el mismo sentido misionero que comentábamos ayer a propósito de Santa Rosa de Lima, que por nada en el mundo quería ella que fuesen a faltar sacerdotes, que fueran a faltar misioneros que evangelizaran a los indígenas que no conocían al verdadero Dios, que no conocían la ley cristiana y no la conocían porque, no por culpa de ellos, simplemente porque nadie se las había predicado, si nunca habían visto cristianos antes. ¿Se dan cuenta? Y es muy bonito ver que Santa Rosa de Lima, siendo ella mujer, dice, ojalá yo fuera sacerdote para poder ir a salvar almas. No era hombre, no podía ser sacerdote, obviamente, pero sí podía rezar y sacrificarse por ellos, por los sacerdotes. Y de hecho ella va a hacer eso. A varios sacerdotes los va a apoyar, los va a animar a ser fieles, a ser celosos de la salvación de las almas, a procurarle a todos
los pueblos que tuvieran sacerdotes que llevasen el Evangelio para unirlos a Dios. Entonces, hijos queridos, estos santos y todos los santos siempre se van a encontrar ustedes con este amor a la cruz, con este abrazar el sufrimiento. Porque el sufrimiento llevado por amor a Jesús, el sufrimiento llevado en gracia de Dios, tiene sentido. Y esto es algo que el mundo de la falta de fe, del mundo del ateísmo, hoy en día creen que no tiene sentido el sufrimiento, por eso son partidarios de matar a las guaguas con el aborto, porque en esta tierra se sufre, de matar a los enfermos o a los viejos con eutanasia, y cada vez hay más países que la legalizan. ¿Por qué? Pero ¿cuál es el gran argumento? Es que van a sufrir. Es que el sufrimiento tiene sentido, ¿saben? El sufrimiento no es algo inútil, algo que no sirva para nada. El sufrimiento es una bendición para el cielo. Claro, hay que verlo con los ojos de la fe. Es una llave de oro que abre el cielo y que nos aumenta la gloria para el cielo. Entonces, San Ramón Nonnato, que es patrono de las madres que van a dar a luz, con todos los sustos que puede tener una mujer, ¿no es cierto?, una mamá que va a dar a luz, los dolores del parto, la salud del bebé, de que salga todo bien, que no le vayan a haber complicaciones. Él es el gran patrono. Y dense cuenta que la maternidad es algo que está vinculado muy, muy intensamente al sufrimiento. Por eso las mujeres tienen una capacidad de sufrimiento que no tienen los hombres. Justamente en razón de su gran misión, la misión de la maternidad, que no son solamente los dolores del parto, sino que son los dolores del parto de toda la vida, de formar a sus hijos y hacerlos hombres de bien, ciudadanos de la patria y del cielo. Y por lo mismo, entonces, pidamos a San Ramón Nonnato por todas las madres cristianas y por todas las madres del mundo para que descubran la gran misión que Dios en sus designios de amor les ha dado. Y no dejemos de pedirle a Santa Rosa de Lima por nuestro gran continente, por los sacerdotes, para que seamos amantes de las almas, amantes de la gloria de Dios y ayudemos a todo el mundo a llegar al cielo. Que todos los pecadores encuentren los sacerdotes, quienes los reconcilien en la sangre de Cristo para que puedan acceder a la felicidad eterna. A Santa Rosa y a San Ramón Nonnato nos encomendamos. Ave María Purísima.